Bienvenidos a Insolvencia.co, especialistas en negociación de deudas. El día 3 de junio de 2020 fue expedido el Decreto Legislativo 772 de 2020, mediante el cual se expiden medidas especiales en materia de régimen de insolvencia. Este decreto legislativo hace parte de un grupo de disposiciones o de normas que han sido expedidas por el Gobierno Nacional para mitigar los efectos en las empresas y en los negocios derivados de la crisis de la pandemia que todos conocemos. Este decreto complementa el decreto 560 de 2020, que estableció un régimen especial de insolvencia para las personas, comerciantes y empresas o negocios que fueron afectados también por las causas de los decretos de emergencia expedidos en este año. Este decreto, expedido este 3 de junio, contiene unos elementos muy particulares. Primero, sigue siendo un régimen de insolvencia especial, es decir, va destinado a un grupo especial de empresas que han sido afectadas por la crisis de la pandemia. De cualquier forma, también se extiende a otro tipo de empresas que no hayan sido afectadas, como lo vamos a ver posteriormente. El objeto de este decreto legislativo es proteger el orden económico y mitigar la extensión de los efectos sobre las empresas afectadas por la declaratoria de estado de emergencia económica, social y ecológica del decreto 637 de 2020, que es el que extiende la declaratoria o nuevamente decreta la emergencia social, ecológica y económica en el territorio nacional. Segundo, pretende la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, es decir, es el mismo objeto de todos los procedimientos concursales en el territorio colombiano. Tercero, pretende, y realmente lo logra, plantear mecanismos adicionales de salvamento y recuperación y liquidación. Lo veremos con los procedimientos abreviados para pequeñas insolvencias, y además de eso tiene como objeto hacer el retorno rápido de activos a la economía de forma ordenada, eficiente y sobre todo económica. Bueno, este decreto, la columna vertebral de este decreto es prepararse para la avalancha de procesos de insolvencia que se van a presentar de acuerdo a las estadísticas producto de la crisis económica mundial y la que está golpeando a la economía colombiana. Por lo tanto, el Estado y la Superintendencia de Sociedades, que realmente está liderando estos procesos y estas iniciativas, ha planteado unos procedimientos en los cuales no se congestione más el aparato judicial de la superintendencia y el aparato judicial en general con este tipo de procesos, porque se está esperando que los procedimientos concursales o de insolvencia aumenten considerablemente. ¿Para quién está destinado este régimen de insolvencia? Como lo habíamos comentado, a las personas y empresas afectadas por las causas que motivaron la declaratoria de estado de emergencia económica y social y ecológica. Es un proceso, además de eso, como era es el 560 o el decreto 560, es un decreto temporal, tiene una vigencia de 2 años, es decir, no es permanente, no va a constituir un procedimiento especial permanente. Sin embargo, se espera que este procedimiento especial sea, después de las causas de la pandemia, sea convertido en un procedimiento permanente. ¿Cuáles son las características generales de este procedimiento de insolvencia especial? Primero, el acceso expedito a los trámites de reorganización judicial, es decir, previamente al decreto 560 y a este decreto 772, para acceder a los trámites de liquidación y reorganización generales o ordinarios, había que reunir o pasar un filtro previo
antes de la admisión, es decir, había que ser casi que auditado en temas de información financiera que había sido presentada, y el filtro era muy exigente. Por lo tanto, era mayor el número de solicitudes que eran rechazadas o eran, digamos, requeridos algunos documentos o información adicional que al final de cuentas terminaba siendo motivo de rechazo, que las solicitudes que eran admitidas. Por lo tanto, para una pyme o una MIPYME, la situación se convertía en un trámite doloroso, tortuoso y oneroso, que significaba que en el interregno de la presentación de la solicitud y la admisión entraban o se practicaban medidas cautelares en contra, embargos, secuestros y demás que definitivamente asfixiaban a las empresas. Y por lo tanto, no era un mecanismo de salvamento real, porque en la práctica y ante las trabas que imponía la Superintendencia de Sociedades y los jueces del concurso, jueces civiles del circuito, terminaba siendo esto un trámite muy difícil, a veces casi imposible que acceder. Entonces, lo primero es que al igual que el decreto 560, el decreto 772 nos está diciendo que ya no se van a observar el cumplimiento o no de los requisitos para la admisión a un proceso de insolvencia. Por lo tanto, cuando nosotros presentamos una solicitud, ya no van a mirar y nos van a admitir casi que inmediatamente. Eso no significa que en el auto de admisión nos vayan a requerir los documentos que nos hacen falta. Por lo tanto, si usted es empresario o comerciante y está viendo este video, la recomendación es siempre tener previo a la presentación de esa solicitud toda la documentación para no incurrir en sanciones que puedan afectar la estabilidad o la viabilidad de la empresa y del proceso desde el comienzo mismo del trámite. Segundo, además se nos está hablando en este decreto que la Superintendencia de Sociedades puede o va a implementar herramientas tecnológicas de inteligencia artificial y mecanismos para poder que sea más virtual el proceso concursal o el proceso de insolvencia al que queramos acceder. Cuando nosotros revisamos esa situación, estamos viendo un adelanto, un salto mucho más largo que cualquier otro que pueda haber implementado el gobierno en cualquier procedimiento de naturaleza judicial. La superintendencia nos está ya hablando de inteligencia artificial cuando en otras ramas o estamentos del Estado ni siquiera eso se ha planteado, salvo de pronto en ministerios de tecnologías. El tercero, se le está dando acceso a la justicia también a quienes no puedan acceder a las herramientas tecnológicas. El Estado deberá garantizar el acceso a la justicia para las empresas y personas que, inclusive los acreedores que no puedan acceder al trámite y que necesiten información del proceso. Eso deja a todo la población cubierta en cuanto al tema de acceso a la justicia, tanto para deudor como para acreedores. Cuarto, hay un levantamiento expedito de las medidas cautelares. ¿Qué significa eso? Significa que en este momento, cuando yo soy admitido a un trámite de reorganización empresarial en cualquiera de las modalidades que hay en este momento, a partir de la admisión por ministerio de ley, es decir, solo con el auto de admisión, ya el juez donde está radicada el proceso en contra
me deberá devolver los dineros o los bienes que han sido embargados y secuestrados siempre y cuando esos bienes no sean sujeto de registro. Para la mayoría de las empresas, el embargo de las cuentas es el punto de asfixia total en sus flujos. Esto va a permitir que inmediatamente a mí me admitan en un proceso de reorganización, yo pueda directamente pedir el dinero que ha sido embargado. Antes tendría que irse el proceso del juzgado donde estaban demandándome a la superintendencia o el juzgado que lleva el proceso de insolvencia. Luego después solicitarle al juez del concurso el levantamiento de las medidas cautelares para que después que se hubiesen trasladado los títulos a esa superintendencia del juzgado de origen, ahí sí ir a hacer la reclamación de los títulos y el dinero. Eso tardaba meses. Ahora estaremos hablando de un periodo mucho menor porque simplemente yo me iré directamente al juzgado para que me digan: aquí está su plata, bueno, aquí están sus títulos, vaya y reclámelos. ¿Listo? Quinto, hay una protección a los compradores de vivienda. Es decir, la mayoría de casos en los cuales un comprador de vivienda o un promitente comprador de un inmueble destinado a vivienda tenía que sufrir un proceso de insolvencia del constructor, se tornaba una situación bastante trágica, porque el deudor había cancelado un dinero, pero el inmueble que estuviese sujeto a una hipoteca de mayor extensión no era liberado por el acreedor, no levantaban esa hipoteca y por lo tanto no se podía hacer la transmisión o la escrituración de ese bien a el comprador. Ahora la norma nos está diciendo: oiga, hay varias opciones, pero en todas, al comprador, promitente comprador, que haya pagado su dinero, que haya pagado el dinero de su inmueble, tendrá que levantársele esa hipoteca, ya sea que él haya pagado directamente al deudor o directamente le haya pagado al acreedor en la proporción que corresponde a ese inmueble. Y luego con eso se podrá hacer toda la escrituración y levantamiento, casi que estaría obligado el acreedor a hacer el levantamiento. Y además, en los acuerdos de reorganización se deberá incluir estas obligaciones contractuales con estos promitentes compradores para que no se vean afectados. De igual forma, tenemos mecanismos más eficientes para adjudicación en procesos de liquidación. Me equivoqué en la parte de procesos, me disculpan. Estamos haciendo esto en tiempo récord. Hace unas horas salió la norma y nosotros estamos en este momento ya explicándola. Entonces, ¿qué significa esto? El artículo sexto, que habla de mecanismos de recuperación de valor de los procesos de liquidación, nos permite que en esos procesos de liquidación podamos adjudicar en bloque, en parte, es decir, hacer que esos bienes y esa masa de bienes sean aprovechados de la mejor forma posible, que no se pierda valor de esos bienes en el proceso liquidatorio, que sea más eficiente para poder cubrir la mayor cantidad de pasivo, que se deje el menor número de acreedores por fuera de esas adjudicaciones o de pagos, y que haya más libertad para el liquidador para poder hacer ese tipo de procedimientos. También en el punto séptimo y en el artículo específicamente séptimo de este decreto se habla de combatir o de
solucionar un problema recurrente en este tipo de procedimientos, y es que cuando se llevan ante un juez civil del circuito en un municipio muy alejado de una de las cabeceras o de uno de las ciudades donde están las intendencias regionales o las superintendencias de sociedades en Bogotá, se hace muy difícil el desplazamiento de los auxiliares, de los promotores y liquidadores al lugar donde los han nombrado. Y no hay recursos suficientes para poder atender sus gestiones. Entonces, lo que está diciendo aquí esta norma es, se va a levantar el límite máximo de insolvencias y liquidaciones que puede hacer un auxiliar de la justicia, y además de eso, se va a limitar para los casos de procesos de insolvencia en juzgados civiles del circuito a que sean auxiliares de la justicia que estén dentro de la cabeza del domicilio, que vivan o tengan domicilio donde está el juzgado que lleva el proceso. Entonces no vamos a mandar a un promotor de Bogotá para que atienda una reorganización en La Guajira. ¿Qué más tenemos en este decreto 772? Hay reglas para el aplazamiento de los gastos de administración. El 560 nos habla de la posibilidad de hacer un aplazamiento adecuado de los gastos de administración para que tampoco sea un evento en el cual el deudor no pueda acceder al acuerdo de reorganización. Yo puedo llegar y decir que puedo aplazar los gastos de administración de acuerdo al 560. Sin embargo, el decreto 772 me está diciendo, ojo, usted tiene que tener una justificación clara para poder hacer el aplazamiento. Si hay recursos suficientes para el pago de los gastos de administración y usted no los paga, constituye un abuso de derecho. Y además de eso, lo que significa es que usted no va a poder confirmar el acuerdo de reorganización. No podrá tener un acuerdo y por ende se va a ir a una liquidación. De igual forma, nosotros tenemos unas reglas de financiación de deudores en reorganización. Es decir, si yo me financio con un acuerdo en un acuerdo de reorganización, perdón, discúlpeme, tengo un lapsus en este momento. Si yo, de acuerdo al 560, he accedido a una financiación en un proceso de reorganización, es decir, he pedido una financiación, tengo que cumplir con esa financiación para poder acceder al acuerdo de reorganización. Si no, no me pueden confirmar e igual me voy a liquidación. En relación a las atribuciones de las cámaras de comercio en este tipo de procedimientos, el decreto 772 está aumentando o más bien cimentando aún más las atribuciones de las cámaras de comercio en los mecanismos de salvamento empresarial que el decreto 560 ha establecido. Uno de los elementos o dos de los elementos más importantes que tiene este procedimiento especial tiene que ver con el proceso de reorganización abreviado y el proceso de liquidación abreviado para pequeñas insolvencias. Frente al proceso de reorganización abreviado, lo que tenemos que decir, al igual que para liquidación abreviada, es que se va a aplicar de manera obligatoria para todas las empresas que tengan activos iguales o inferiores a 5.000 salarios mínimos, que para efectos del año 2020 son como 4.500 millones de pesos en activos. Eso podría implicar que la mayoría de las empresas que en este momento van a acceder al procedimiento de insolvencia estarán incluidas en este tipo de procedimiento abreviado. Por lo tanto, es importantísimo el conocimiento de los pormenores de este procedimiento abreviado y del cual hablaremos en un video posterior. Lo que sí podemos decir en este momento es que este proceso abreviado de reorganización para pequeñas insolvencias tiene un avance significativo en el tema del tiempo en que se va a demorar. ¿Por qué? Porque nosotros al inicio de este proceso de reorganización normal, es decir, al anterior a este decreto 772, el 560, estábamos ante una incertidumbre en el tiempo que se iba a demorar este tipo de procedimientos. Incertidumbre tanto para el deudor como para el acreedor. Se estaban demorando años en este tipo de
de trámites y no se llegaba a una solución real. En este orden de ideas, el decreto 772 lo que nos está diciendo es que desde el primer momento en que se acepta la reorganización, que ya sabemos va a tener menos trabas para poderse admitir, van a darse unos elementos de, digamos, en la providencia misma o en el auto admisorio. Primero, ya se va a ordenar un tiempo menor para la actualización al promotor de la graduación y calificación de creencias y la determinación de derechos de voto. Además de eso, va a haber una mayor celeridad en el tema del levantamiento de medidas cautelares, como estábamos hablando. Adicionalmente a ello, también en el mismo auto admisorio se está diciendo cuándo se va a hacer la audiencia de resolución de conciliación de objeciones y graduación de créditos y determinación de derechos de voto. Y también se está diciendo en ese mismo auto cuándo se va a hacer la audiencia de resolución de objeciones y la de confirmación de acuerdo de reorganización. Ya nos están diciendo desde el primer momento cuánto se va a demorar el trámite de reorganización. Antes era un incierto, ahora ya nos dicen desde el momento de la admisión cuándo vamos a tener o un acuerdo de reorganización ya confirmado o una liquidación de nuestra empresa. Eso implica que los tiempos de negociación van a ser mucho más cortos y hay que tener una estrategia mucho más fuerte al momento de iniciar este tipo de procedimientos y haber tanteado realmente el terreno para poder lograr una negociación efectiva. Con relación al tema pues, de los pormenores de este proceso de reorganización abreviado, como decíamos, vamos a hablar en un próximo video, pero por ahora vamos a dejar, digamos, hasta ahí planteadas los pormenores de este proceso de reorganización. Con relación al proceso de liquidación judicial simplificado o abreviado, la misma situación. Los tiempos se reducen y la forma en la cual se va a llevar la liquidación va a ser mucho más breve. Ya hay unos términos mínimos para poder correr traslados y para poder lograr una liquidación. Ya no es un tiempo indeterminado, sino que tiene un término máximo para ejercer su encargo o su mandato el liquidador. La empresa va a tener también un término máximo de liquidación y también las mismas funciones en el tiempo también van a ser muy limitadas para el liquidador. El procedimiento también establecido en el decreto 772 habla sobre una regulación de honorarios del liquidador, ¿cierto? Y ese procedimiento de honorarios del liquidador debe tener en cuenta los 60 meses de conservación de documentos que debe tener esta persona. También habla sobre la terminación o remoción temporal del proceso de liquidación por adjudicación, es decir, ya no vamos a hablar de liquidación por adjudicación cuando se presenten las causales de inicio de proceso de liquidación por adjudicación, que es el tema de la no confirmación del acuerdo de reorganización o la presentación para la no presentación del acuerdo para la confirmación y todas las que aparecen en la norma. Ya ahora lo que vamos a hablar es siempre de liquidación ordinaria, judicial o liquidación simplificada, dependiendo del monto de los activos del deudor. Ya nos olvidamos de la liquidación por adjudicación, salvo que esté en curso, porque aquí no estamos hablando del tema. ¿Qué sucede también en este artículo, en el artículo 15 sí, del decreto 772? Está en que ya no se va a trabajar los rebajas, los descuentos o quitas de capital, las multas o sanciones o intereses, sino
cuando me hagan una rebaja de esa naturaleza, una condonación de esa naturaleza, no se va a tomar como una renta líquida gravable, no va a ser objeto de impuesto de renta, sino de ganancia ocasional, y eso ya varía mucho el tema porque estaríamos hablando no de un 30%, sino de un 10% sobre el tema de impuestos sobre ganancia ocasional. De igual forma, el decreto 772 en su artículo 16, penúltimo, nos está informando que se siguen suspendiendo las normas de causal de disolución por pérdidas de las sociedades. Y con ello está suspendiendo los artículos 342, 351, 370 y el numeral segundo del artículo 457 del Código de Comercio y el numeral séptimo del artículo 34 de la Ley 1258-2008 hasta el 16 de abril del año 2022. Hasta aquí, esta primera parte de la explicación del decreto 772 del 2020. Ya próximamente hablaremos de manera específica acerca del proceso de liquidación abreviada y el proceso de reorganización abreviada para pequeñas insolvencias. Muchísimas gracias por escuchar y ver este video. Les recomendamos que se suscriban a nuestro canal y estén pendientes de las notificaciones. Por favor, activen la campanita de las notificaciones para poder seguirles informando acerca de las nuevas actualizaciones del régimen de insolvencia en Colombia.